Bueno, todo bien. Les invitamos nuevamente a acercarse a sus asientos más cercanos, por aquí cerca del escenario, para iniciar nuestro segundo foro del día de hoy. El foro América Latina en el contexto económico global será moderado por Philippe Cazeneuve y el cual le estarán acompañando Carlos Quenán, profesor de Instituto de Altos Estudios de América Latina, Universidad Sorbonne Nouvelle. ¿Puede pasar al escenario? Charles Henry Chenuet, presidente de la Comisión América Latina del Consejero de Comercios de Exterior de Francia. Alexis Loyer, jefe de Servicio Económico Regional de México DG Tresor. Y Joana Félix, economista del Banco Popular Dominicano. Este no solamente será un foro donde los panelistas pues expondrán sus ideas y sus proyectos, sino que al final pues podremos tener la ocasión de poder hacer 2 o 3 preguntas del público para que estos puedan responderlos. El foro queda cordialmente abierto. Muy buenos días a todos y bienvenidos a este panel de la Semana de Francia y gracias a los organizadores quisiera agradecer a la Cámara de Comercio Franco-Dominicana para proponerme moderar este panel con nuestros 4 distinguidos invitados. Lamentablemente no tenemos totalmente la paridad de género, por lo menos agradecemos a Joana por su valiosa preciosa. Yo no voy a repetir los participantes, cada uno de ellos va a tomar la palabra. Yo quisiera solamente hacer una pequeña introducción sobre este debate de esta mañana, América Latina y en el contexto económico global. En un contexto internacional muy complicado, porque después del periodo de la pandemia de la COVID-19 nos tocó las consecuencias de la guerra en Ucrania, por supuesto en un contexto de subida de los costos energéticos y de comida, y este contexto global generó una debilidad de la economía a nivel global, con desafíos, particularmente después de la recuperación de la COVID-2019. Y la mayoría de las previsiones económicas en los últimos meses han reflejado esta percepción. En particular, el FMI recientemente degradó sus perspectivas de crecimiento económico global hasta el 2.7 a nivel mundial, es decir, 0.9% menos que sus perspectivas anunciadas en abril de 2020. Entonces, eso nos da un panorama un poco debilitado que implica perspectivas negativas hasta para las 2 primeras economías mundiales, en particular Estados Unidos y China. Entonces, esta debilidad económica a nivel mundial puede y va a tener impacto sobre América Latina, por supuesto. Por ejemplo, Deloitte Latin America ha revisado sus perspectivas económicas de crecimiento para el 2023 de 2% a 1%. Y tenemos una situación en la cual varios desafíos y varios retos pueden enfrentar en la región, pueden golpear a la región. ¿Será que América Latina podría ir hacia una perspectiva de recesión económica? ¿Cuál va a ser el impacto de la crisis de deuda en América Latina? ¿Cuáles serán las oportunidades de crecimiento económico? Entonces, varios retos que yo he identificado y que propongo que compartimos con los distintos miembros del panel y con la sala, obviamente, mediante preguntas. ¿Cómo se va a manejar el tema de la inflación? El tema de la deuda. ¿Cómo se maneja el tema de la productividad vinculado al desarrollo del capital humano y de la educación? ¿Cómo se maneja el tema de la apertura hacia mercados mediante una mejor integración regional? ¿Cómo se maneja la dimensión tecnológica
la integración del digital en la nueva economía. Podría ser que la región sea impactada por la bajada de los precios de materias primas, de los commodities, y la subida de las tasas de intereses, particularmente de las economías las más desarrolladas del G7. Y en un contexto donde la recuperación de la economía china después de la COVID-19 no es tan satisfactoria. Entonces, la región, que también se enfrenta a una crisis migratoria significativa, con episodios de crisis políticas, con un desafío a nivel de governance y también con el impacto de la delincuencia y de las actuaciones y de las acciones de los grupos criminales organizados. Eso nos da un contexto un poco complicado, un contexto en el cual vamos a ver cómo América Latina puede enfrentarse en este contexto muy cambiante, post-COVID y de crisis después de la guerra de Ucrania. Así que le propongo pasar la palabra al profesor Carlos Cuenan. El profesor Carlos Cuenan es un universitario francés, franco-argentino de hecho, ha participado en varios proyectos, fue asesor de muchos gobiernos, fue asesor internacional, vicepresidente del Instituto Francés de América Latina y profesor también en la Sorbonne Nouvelle. Así que él nos va a dar una presentación sobre el marco macroeconómico de América Latina con el contexto económico global. Carlos, te dejo la palabra. Gracias. Bueno, muy buenos días. Gracias por esta presentación. Muchas gracias por la invitación para participar con ustedes en este intercambio, el cual ya he estado en otras oportunidades anteriores. Lamentablemente falté, creo que hace 2 años, pero no podía faltar este año, sobre todo gracias a la cordial invitación que me fue efectuada por todos ustedes, en particular por algunos de los amigos aquí presentes y muy especialmente Tomás Plisson, que ha sido mi estudiante ya hace unos cuantos años. Decíamos con Philippe que nos habíamos visto en Lima hace también unos cuantos años, pero no diremos cuánto para no avejentarnos en exceso. Pues bien, la idea es presentarles algunos elementos de esta temática de América Latina en un contexto internacional incierto e inestable. Estamos por calificar esto que ya se vislumbró en la introducción. Hay una presentación muy larga con 25 slides que voy a saltar muchos de ellos, porque está ligada a las presentaciones que suelo hacer más detalladas, menos detalladas, para ámbitos académicos o ámbitos empresariales. Pero un resumen de esto estará disponible para los que quieran acceder. Entonces, en modo de introducción, tratando de que nos ayude el aparato para pasar. Próxima, está mi nombre. Vamos a la siguiente. A modo de introducción, digamos que en un mundo incierto, que algunos llaman mundo inestable, incierto, ambiguo, complejo, la situación global es, como se ha planteado, una situación de dificultades. Vamos a volver sobre las cifras en unos momentos, pero que además se caracteriza por la existencia de una serie de megatendencias globales que tenemos que tener en mente cuando analizamos, para que no nos perdamos en la coyuntura. Y esas tendencias globales, que son, a mi modo de ver, 4, hay una que nos importa particularmente, que es la de debilitamiento y cuestionamiento de la globalización, que implica adaptaciones estratégicas tanto de gobiernos como de actores privados. Como digo, ustedes pueden ver allí muchas cosas y no entraremos en detalles, pero lo importante es que junto con estas megatendencias aparecen otros factores, que es un contexto de policrisis, como suele mencionarse, es decir, de crisis superpuestas que interactúan entre ellas, que además son un ingrediente fundamental en este mundo justamente incierto e inestable en el que debe evolucionar América Latina. Las tendencias globales están enunciadas aquí, ya voy a dar algunas, ustedes las pueden ver a modo de introducción, esas 4, pero voy a hablar rápidamente de cada una de ellas. Y lo importante es que en este contexto, la región latinoamericana, que fue fuertemente afectada por la pandemia, tiene dificultades para recomponer su situación, para relanzarse en el crecimiento, porque además de esta sucesión de shocks inéditos, permanentes, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional estuvo la semana pasada en París y pudimos interactuar con ella. En particular, subraya que el mundo post-pandemia es un mundo de shocks permanentes, inesperados, que sin duda afectan a los que tienen posiciones relativamente más débiles en el escenario internacional. Y en ese contexto, entonces, además, también como se mencionó en los propósitos introductivos,
Hay otro factor que no debe ser dejado de lado, que es un factor extraeconómico, diríamos nosotros economistas, pero que es muy importante, que son las implicaciones sociopolíticas de estos elementos que debilitan a la región latinoamericana desde la pandemia, pero antes también. Hablaremos, por supuesto, de esto en breve. Entonces, muy brevemente, las megatendencias son la agravación del cambio climático. En todos los casos hay un hecho estilizado, como decimos los economistas, por ejemplo, el aumento de la temperatura global que sintetiza esto. Pero no me voy a detener en esto, estará en esa versión resumida, sino a recordar que ese calentamiento global, que es justamente un resultado de la acción humana principalmente, que es una gran discusión, suerte, una buena parte de la comunidad internacional, la mayoría absoluta casi de los científicos serios, reconocen como tal, pues está produciendo efectos que son tangibles, también ustedes los pueden ver allí, no me detendré en esto. Lo más importante es que desde el Acuerdo de París de 2015, de la COP21, efectivamente hay grandes dificultades para avanzar en una resolución de estos temas y estamos en presencia justamente de citas muy importantes que vienen en los próximos, la próxima COP en particular, ahora ya a final de noviembre, primera quincena de diciembre, que debe dar pasos decisivos para avanzar en este tema que es el tema del siglo XXI, por así decirlo, y que va mucho más allá de la coyuntura económica. Una segunda megatendencia es la aceleración de la cuarta revolución industrial. También hay gráficas que muestran el avance de la robotización, etcétera, la digitalización. Esta es una tendencia que se ha acentuado, en particular, tras, en vez de vislumbrar, por ejemplo, o identificar con los excedentes comerciales de China respecto de Estados Unidos, el rol creciente de sus actividades de generación de nuevas instancias internacionales, el Banco de los BRICS, etcétera. Por eso no voy a pasar el próximo slide, pero ahí tenemos el reshoring, la tendencia creciente con indicadores que están en la primera gráfica, es decir, la relocalización de actividades ligadas, entre otras cosas, a los efectos de la pandemia, ligadas, entre otras cosas, a esta rivalidad geoestratégica sino-americana, por la cual podremos eventualmente volver, pero que plantea también otra discusión respecto del posicionamiento de los actores públicos y privados, que es una especie de enfrentamiento este-oeste de nuevo tipo, con una interrelación mucho mayor, la que ocurría en la Guerra Fría, económica, financiera, etcétera, que obliga a los actores públicos y privados a tener un gran cuidado con esta dimensión geoestratégica que seguramente ustedes están viviendo aquí porque hay reshoring que tiene que ver con República Dominicana, por supuesto con México y otros países de la región, en particular fuertemente vinculados al mercado estadounidense. La última es, de las megatendencias, la agravación de la crisis de la globalización, donde vemos allí algunos indicadores que muestran, por un lado, cómo se han incrementado ciertas trabas al comercio, pero además cómo los flujos comerciales o de inversión desde hace ya unos años no han retomado el dinamismo que tenían hasta el 2015-16. Este es un elemento importante y que abre nuevos debates sobre justamente la reinserción de los países emergentes y en desarrollo en este contexto, el rol de las dinámicas internas y las dinámicas externas, la relocalización de actividades, la reindustrialización, otra temática que está hoy día en primer plano. El caso de Europa es uno de los argumentos fundamentales de la estrategia, por ejemplo, del presidente Macron en Francia. Y el segundo elemento del contexto internacional, muy brevemente, es este de las crisis superpuestas. Ahí citamos a Adam Tooze, a esta idea de que las crisis justamente que se dan superpuestas se articulan entre ellas y que la acción de conjunto, la interacción global, es mucho más que sum of the parts, que la suma de las partes. Y esto es importante subrayarlo porque hay crisis económicas, geopolíticas, estrictamente macroeconómicas, con el retorno de la inflación y el alza de las tasas de interés que está penalizando, entre otros factores, como se mencionó recién en el informe más reciente del Fondo Monetario Internacional, la actividad económica mundial. Pues bien, esas crisis, esta configuración de policrisis plantea una serie de desafíos y que plantea fundamentalmente la idea que uno tiene que levantarse a la mañana escuchando a ver qué pasó porque puede haber ocurrido algo absolutamente inesperado que agrava esta situación. Lo hemos visto en el plano geopolítico, cuando tras la crisis suscitada por la invasión rusa a Ucrania, vemos el incremento fenomenal de las tensiones en el Medio Oriente hoy día, que pueden tener impactos sobre diversos factores. En particular, mencionaremos uno, que tiene que ver también con la problemática de la rivalidad geoestratégica creciente China-Estados Unidos, que es los precios de las materias primas y lo que ha estado dado en llamar recientemente la fragmentación de los mercados mundiales de materias primas, a la cual dedica justamente el último informe del Fondo Monetario Internacional un capítulo completo. Pues bien, en estos contextos, ahí vemos algunos indicadores de alza de tasas de interés y sobre todo el segundo,
Espero que se pueda indicar ahí, bueno, no sé marcar bien esto, pero el segundo, que es el que está en colores, es la gran volatilidad de los precios de materias primas. No solo la tendencia alcista de los últimos tiempos, sino una extrema volatilidad en los últimos 3 o 4 años, y otras cosas ligadas a la pandemia y a estas crisis geopolíticas que mencioné. Entonces, América Latina en este escenario, y trataré de ir, todos sabemos, está recordado allí, la debilidad que expresó la pandemia. El continente más golpeado en el plano económico, con una caída del 7% del producto, digamos, en términos generales, relativamente, en 2020, con solo 8 y algo por ciento de la población mundial, un tercio de los muertos registrados en 2021. Y, por cierto, este shock desfavorable puso a la luz debilidades estructurales fundamentales. El hecho de que algunos países de la región están particularmente endeudados, el hecho de que el mercado de trabajo es particularmente frágil frente a estos shocks desfavorables porque hay un alto grado de informalidad, de precariedad, de debilidad de la protección social, que impidió que se adoptaran las políticas de los países más desarrollados de protección del cueste lo que cueste, quoi qu'il en coûte, se planteó en Francia, por ejemplo, que fue una política que indudablemente tenía efectos perversos de endeudamiento, pero que era indispensable, porque imaginen ustedes lo que hubiese sido el que, bueno, laissez-faire, dejemos hacer, porque eso hubiese significado no solo un problema de pobreza y dificultades, sino una destrucción del tejido económico que luego lleva años reconstituir. Entonces, en ese contexto que tenemos aquí, indudablemente, los efectos de la guerra en Ucrania y luego los otros elementos de inestabilidad nos llevan a pensar que América Latina enfrenta esto en condiciones de debilidad. Ahora veremos algunas gráficas para tratar de cerrar esto y concluir. En el mundo en el que, así como citábamos en inglés a Adam Tooze, citemos en francés, estamos en las jornadas de la semana franco-dominicano, Francia 2023, pues Edgar Morin, que es un extraordinario pensador, sociólogo que seguramente todos ustedes conocen aquí, ha dicho hace un tiempo que en el mundo de hoy lo más sensato es esperar lo inesperado. Il faut s'attendre à l'inattendu. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que buscar cómo se mejoran las estrategias existentes, cómo se resuelven los problemas que se están planteando, pero prepararse para lo peor también, para circunstancias que no tenemos ni siquiera analizadas, porque lo inesperado es justamente eso, sorpresivo, imposible casi de prever en un contexto justamente de incertidumbre, pero no cualquier incertidumbre, la incertidumbre radical que afecta a los fundamentos mismos de la actividad, en este caso económica, social, geopolítica, geoestratégica. Ahí tenemos estas gráficas que resumen lo que planteaba muy bien Philippe, es decir, los últimos datos del Fondo Monetario Internacional. Ahí que vemos que, en efecto, el crecimiento mundial se está desacelerando y lo que se esperaba en abril del 2023 ya no se espera en 2024. Crecimiento del Producto Mundial que se espera sea de menos de 3% en el 2024. Estamos lejos del promedio histórico 2019 que fue 3,8%. Estamos muy lejos de eso, prácticamente en la mitad. Eso es un dato muy importante, crecimiento mundial debilitado, entre otras cosas, por las políticas que se han adoptado para enfrentar la inflación, que efectivamente están reduciendo la inflación, no entraré mucho en cifras, pero tienen este precio de afectar el crecimiento económico. Y América Latina allí, con grandes dificultades para alcanzar una tasa de crecimiento de 2%, ahí se habla de 2,3%, me parece un poco optimista, y otras previsiones dan cuenta de una tasa menor, sobre todo porque los grandes países de la región son particularmente, deficitarios en cuanto a su dinámica de crecimiento. Me refiero a Brasil y a México incluso. Y esto es una característica global de la región. Los países que hacen probablemente 2/3 del Producto Interno Bruto regional, sin embargo, no son motores de crecimiento regional. Y hay una diversidad de trayectorias nacionales, se hablará de República Dominicana en unos minutos. República Dominicana es una excepción justamente, hubo un vertiginoso rebote de la economía tras la recesión de 2020 y da la impresión que se vuelve al trend histórico de 4 a 5%, que caracteriza a este país, que lo presenta como uno de los campeones de crecimiento en los últimos años junto con Panamá o, por ejemplo, en América del Sur, un país y una economía de la que se habla poco, Paraguay. Pero bueno, ahí vemos cómo América Latina, en esta gráfica que tenemos, está junto con la zona euro, con el niveles de crecimiento más débil después del gran corte post-2019, es decir, cuando se produjo la recesión mundial generada por la pandemia. Yo veo que, entonces, las fragilidades estructurales de América Latina, esencialmente estas que mencionamos antes, debilidad de la productividad,
fragilidad del mercado de trabajo, lo cual hace que las políticas contracíclicas tengan efectos limitados, problemas de deuda en algunos países, en algunos casos problemas endémicos de deuda, como es el caso de Argentina, mi país de origen, singulariza por eso y por ser campeón mundial de fútbol también, aunque Francia no ha simpatizado mucho con esta idea. Pero, en cualquier caso, lo cierto es que en los últimos años hemos tenido una década perdida. Es decir, 2013-2023, después del superciclo de las materias primas y de abundante financiamiento externo para la región, que fue el periodo 2012-2013, donde la región alcanzó a tener tasas de crecimiento próximas de 4%, que no tenía muchas décadas atrás, pues tenemos esta fragilización y, por cierto, entonces prácticamente un estancamiento o retroceso en muchos países del ingreso per cápita. Tenemos también una serie de factores que paso muy rápidamente allí, como mencionamos, la productividad y una gran dificultad para insertarse en la cuarta revolución industrial, porque es una dificultad adicional a un problema también bastante endémico de la región latinoamericana, que es el problema de la diversificación productiva, sobre lo cual volveremos quizás en otro momento. Ustedes ven allí, vamos a ir para atrás un segundo, un crecimiento debilitado, estaba en el caso anterior, y aquí, esto sacado del Latino Barómetro, que muestra que el indicador de apoyo a la democracia, que está en azul, viene cayendo sistemáticamente en los últimos 10 años, y esto va ligado con un trend, una tendencia a la baja del crecimiento en rojo, con la fuerte caída de 2020. Entonces, esto es peligroso, ¿por qué? Porque justamente también plantea como desafíos de desarrollo no solo el retomar una tendencia al crecimiento, no solo la perspectiva de corregir estas debilidades estructurales y protegerse mejor frente a los shocks desfavorables, sino también enfrentar problemas eventualmente de gobernabilidad democrática en muchos países. Y esto lo queremos subrayar porque es lo que podría darse si persisten las tendencias actuales. Lo que se plantea en la región, pero es en la mayoría de los países, no en todos, una reorientación de las estrategias de desarrollo para justamente hacer frente a estas dificultades en materia de diversificación productiva, mejora de la situación del mercado de trabajo, mejora en términos de infraestructuras y de conectividad y, al mismo tiempo, que el Estado, que está dando de manera virulenta en algunos casos la campaña electoral actual de Argentina, no solo no desaparezca, sino que tenga un rol estratégico de orientación de las actividades económicas. Esto depende, evidentemente, de muchos factores, de la calidad de la élite tecnoburocrática, del Estado, etcétera, pero no deja de ser un tema fundamental, también con la búsqueda de mayores recursos internos para el financiamiento del desarrollo, que decir reformas impositivas en muchos países, y un acceso aún mayor al financiamiento internacional. De manera de epílogo, les quisiera decir, para concluir, que tenemos entonces, en un mundo inestable y conflictivo, la necesidad de una acción inteligente del Estado y de sociedades civiles abiertas y propositivas que contribuyan a estos procesos. Lamentablemente, y aquí terminaré, en el contexto de las crisis, década perdida, 2013-2023, shocks desfavorables que impactan una América Latina debilitada estructuralmente, pues tenemos en muchas de las sociedades latinoamericanas, como se da en el mundo occidental, algo que los politólogos han llamado las polarizaciones afectivas, el establecimiento de dos bloques irreconciliables, quinto tipo, lulismo versus bolsonarismo, para decirlo de una manera rápida y simplificada, Trump anti-Trump en el mundo, en Estados Unidos, hoy día Milei, ultraliberalismo anticasta, por así decirlo, política, versus un enfoque de Estado más presente, etcétera. Todo ese enfrentamiento que yo planteo en términos más bien de conceptualización y de contenidos, en realidad se da de un modo afectivo. ¿Qué quiere decir esto? Los bloques se enfrentan ya no tanto como en el pasado, y aquí terminaremos, en el marco de una polarización violenta, como en épocas de dictaduras, o razonable, sino una polarización afectiva. Es decir, el bloque A frente al bloque B no le cree en absoluto, lo odia, lo detesta, y cada cosa que venga de él es considerada como falsa, digamos, intrínsecamente. Entonces, el tema es cómo superar esta situación. No es fácil, y cómo avanzar hacia pactos nacionales, pactos sociales, pactos educativos, y además hacia iniciativas de integración regional o de cooperación regional realistas para enfrentar esto que se anuncia difícil, porque en la gráfica que ustedes no vieron, lamentablemente América Latina aparece en los próximos años estabilizada en tasas de crecimiento de 2%. En estudios de hace años hemos planteado que hacía falta 5 a 6% de crecimiento para corregir debilidades
avanzar en el plano social e incluso mejorar la presencia de América Latina en el escenario económico internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación integral, transversal y muy completa, esa síntesis de un mundo de incertidumbre radicales, como tú dices, mi buen, y que tienen un impacto considerable hacia América Latina. Ahora, en este contexto general, yo quisiera pedir a Charles-Henri cómo se ve, cómo se integra la visión y el perfil de la comunidad empresarial francesa, a partir del punto de la situación global definida y descrita por el profesor Quenán. ¿Cómo se ve a nivel empresarial el approach francés y qué se supone para las empresas francesas la nueva relación entre Francia y América en este contexto económico global? Gracias, Jean-Henri. Buenos días a todos. Gracias por la pregunta, Felipe. Cuando se habla de relaciones comerciales entre Francia y América Latina, es esencial saber de qué se está hablando. ¿Cuál es el perfil de la comunidad empresarial francesa en esta parte del mundo? Hace 3 años realicé una encuesta entre las empresas francesas que operan en América Latina. Se entrevistó a un panel de 500 empresas representativas de todos los sectores de actividad. Resultados. 1. El 50% son filiales de empresas matrices establecidas en Francia. El resto, 50%, son empresas constituidas con arreglo a la legislación local con capital propio, conocidas como entrepreneurs français de l'étranger. 2. La dirección de estas empresas es mayoritariamente francesa y la mano de obra mayoritariamente local. Hay poco recurso a la financiación local también, lo que crea un importante problema de desarrollo para las empresas de nueva creación que no son filiales de empresas matrices francesas. Un otro punto interesante también. Hemos visto pocos cierres de estas empresas, incluso después de los años de COVID, y pocos retornos a Francia de dirigentes de estas empresas. Por el contrario, el número de empresas francesas que se instalan y abren oficinas en América Latina no deja de aumentar. Otras características. 1. Existe una fuerte cooperación entre esta comunidad por 3 fases: un lío, un descuido, un deseo. Primero, un lío. La marca Francia goza de gran prestigio en América Latina. Es una certeza. Nuestro know-how profesional está muy bien considerado aquí. Pero siempre no ha resultado difícil promocionar y también vender nuestros puntos fuertes frente a la concurrencia, sobre todo europea. Nuestra debilidad es estratégica. No tenemos una metodología agrupada y concertada, aunque las cosas empiecen a cambiar. Por fin, muy bien. Segundo, un descuido político francés. América Latina había estado fuera del radar francés durante años. Por motivo de opciones políticas, los poderes públicos franceses han invertido
en otras partes del mundo, olvidando nuestras posiciones económicas estratégicas en América Latina. Las prioridades del gobierno francés eran otras. Un descuido y ahora un deseo. América Latina vuelve a ser atractiva por los actores públicos franceses, mientras que la comunidad empresarial francesa ha seguido invirtiendo y prosperando en América Latina. ¿Cuáles son las razones del nuevo atractivo de América Latina? Primero motivo, muy importante. América Latina es ahora una zona de paz en el mundo. En el mundo. Se está convirtiendo en algo raro. Y esto es lo que motiva hoy, entre otras cosas, la inversión extranjera. Segundo motivo, América Latina ofrece siempre oportunidades de crecimiento para las empresas extranjeras y especialmente las francesas, en sectores en los que son muy fuertes. Por ejemplo, nuevas tecnologías, ciudades sostenibles y energías verdes. Y por fin, tercer motivo, la cooperación actual. La cooperación sólida y estructurada entre los actores franceses en el sector del comercio exterior facilita la inversión de nuevas empresas francesas en América Latina y apoya a las ya establecidas. Y el gobierno francés lo ha entendido. Adquiere un nuevo compromiso con América Latina. Renovación de los acuerdos de cooperación, aceleración de las visitas presidenciales y ministeriales, creación de nueva plantilla para América Latina. Asistimos hoy a una revolución relativa, revolución estructural y coyuntural en Francia con respecto a América Latina, que debería beneficiar a nuestras empresas. Pues ahora es el momento de invertir en América Latina y consolidar nuestras posiciones económicas. Ok, merece un aplauso. Gracias, Jean-Louis. Muy interesante este acercamiento, este approach de cómo las empresas, como el sector empresarial francés ve la situación en América Latina después de la presentación global de este mundo de incertidumbres radicales por parte del profesor Quenal. Gracias, Jean-Louis. Muy interesante este ángulo según el cual las empresas francesas tienen una visión diferente del mundo, tienen un approach muy cercana a la RC, responsabilidad social empresarial, muy involucradas en temas de desarrollo del capital humano y muy solidarias con las economías en las cuales participan. Así que es un mensaje de esperanza, un mensaje muy positivo que permite ver cómo las empresas francesas pueden aportar para contribuir al desarrollo económico y social de América Latina en el contexto económico global describido por el profesor Quenal. ¿Cómo se manifiesta? Y frente a esta influencia china, ¿cómo reaccionan los norteamericanos? Gracias. Muchas gracias, Philippe. Buenos días a todos. Agradezco la invitación de la Cámara de Comercio Franco-Dominicana. Es un placer para mí encontrarme con viejos amigos que conozco hace décadas y en América Latina. También compartir esta mesa con Joana, que acabo de conocer. Entonces, para contestar tu pregunta, yo voy a hablar un poco de la influencia de China en América Latina, pero mi presentación va a abarcar toda América Latina, desde Tierra del Fuego hasta México, ¿no? Más o menos 33 países, pero voy a enfocarme más en Centroamérica, México y el Caribe, porque es la región que cubro desde México, ¿no? Para tratar de entender un poco mejor
lo que ha pasado en términos de influencia, cómo se manifiesta esta influencia creciente de China en América Latina. Creo que podemos empezar con el tema del intercambio comercial. Y creo que las cifras hablan por sí solas cuando se habla de intercambio comercial. En 20 años, el intercambio comercial entre China y América Latina se multiplicó por 18. Hoy alcanza más o menos 482 mil millones de dólares. Entonces, se multiplicó en 20 años, antes del 2003. Y China se ha convertido como el primer socio comercial de América Latina, excluyendo a México. Si se incluye a México, es el segundo socio comercial. Pero China es el primer socio comercial para muchos países de América Latina. Y por ejemplo, China exporta sobre todo bienes de consumo, bienes de equipos a América Latina y tiene una cuota de mercado en algunos países que supera los 20%. Digo, la cuota de mercado de China en América Latina asciende a más o menos 20%, pero en Brasil está en 23%, Chile, Perú, más de 24%. Pero hay una diferencia justamente entre los países del sur de América, Argentina, Brasil, Perú, etcétera, y los países de Centroamérica, México y el Caribe, donde el intercambio comercial con Estados Unidos supera todavía el intercambio comercial con China. Todavía con los temas de los flujos comerciales, los países latinoamericanos exportan sobre todo minerales, materias primas, y eso acentúa un poco la primarización de estos países. Por ejemplo, Chile exporta más del 50% de su producción de cobre a China. Ecuador, Perú exportan 50% de su producción de minerales también a China. Así que hay como un desequilibrio y una falta de diversificación. Y China tiene un superávit a nivel global con América Latina. Eso es el enfoque del intercambio comercial. Y para justamente acentuar su influencia comercial en los países latinoamericanos, China está tratando de multiplicar los acuerdos de libre comercio. Se han firmado algunos hace más de 10 años con Costa Rica, con Chile, con Perú y más recientemente con Nicaragua, con Ecuador y Uruguay está haciendo un estudio de factibilidad para tratar de, bueno, es más complicado porque Uruguay es parte del Mercosur, para firmar un acuerdo de libre comercio. Menos inversiones chinas en Centroamérica, en el Caribe, en República Dominicana, por ejemplo, mucho menos por el momento. Y bueno, los chinos invierten sobre todo los flujos de inversiones directas a América Latina. Hay 3 sectores que encabezan la inversión directa china en América Latina. Primero, la energía. Más del 50% de las inversiones directas chinas a América Latina se hacen en el sector energético. Después vienen los minerales, el litio, por ejemplo, pero no solamente, cobre y, por ejemplo, en Panamá, hay un tema con la mina en ese momento, mina de cobre. Y el tercer sector, y que tiene que ver también con todo el foro de hoy, de estos días, es el sector de transporte. Son los 3 primeros sectores en términos de inversiones. Otra manera también de apreciar o de medir la influencia china en América Latina es la financiación. Y también en 20 años los chinos otorgaron préstamos soberanos a estados latinoamericanos, a empresas públicas, por más de 130 mil millones de dólares. Son préstamos que vienen de la China Development Bank y la Exim Bank de China también. Préstamos soberanos muy concentrados en los años 2005 a 2010 y ahora hay también préstamos a empresas privadas. Hay también otras herramientas como el Fondo de Cooperación entre China y América Latina y nuevas herramientas. Podríamos mencionar a Argentina con el acuerdo de swap entre el Banco Central de China y el Banco Central de Argentina, 20 mil millones de dólares que permite a Argentina importar bienes y bienes de equipo, por ejemplo, que van a permitir después fabricar y exportar y también que permite pagar algunos vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Eso se pasa también. Y la otra herramienta financiera y que tiene que ver con Brasil es la creación de una cámara de compensación en renminbi, en la moneda china, entre Brasil y China. Y hoy por hoy
las reservas de la divisa china en Brasil superan las reservas en euro. Eso es un poco lo que yo podría decir en términos de cómo se mide, cómo se puede evaluar la influencia china. Me preguntaste sobre Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos sigue siendo el primer socio comercial, si se incluye a México, y tiene una cuota de mercado en América Latina de más de 30%, y China 20%. Así que todavía el intercambio comercial entre Estados y América Latina supera el intercambio comercial entre China y América Latina. Pero en 2003 Estados Unidos tenía más de 40% de cuota de mercado, mientras China solamente tenía 5%. Cruzaron todo. Bueno, la reacción de Estados Unidos es bastante tibia. Creo que es insuficiente para realmente reaccionar frente a la influencia creciente de China. Los americanos lanzaron una iniciativa que APEP, que es la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, que se lanzó en el 2023 y que tiene que ver con decarbonización, con cómo consolidar las cadenas de suministro, con el tema de la recuperación post-pandemia, primera iniciativa que abarca algunos países. También en Centroamérica, sobre todo en los países del Triángulo Norte, hubo esta alianza, un llamado a acción de la Alianza para Centroamérica para tratar de, ¿cómo decir?, de abordar las causas económicas de la migración. Es un tema que tiene que ver con la migración centroamericana a Estados Unidos y a través de México, justamente para consolidar la economía de estos países, y las empresas americanas invirtieron más de $4.000 millones para desarrollar cadenas de valor, de textil, etcétera, etcétera. Pero son pequeñas respuestas y que no conllevan un incremento, un componente comercial, ¿eh? Hay líneas de crédito también de la Exim Bank de Estados Unidos, pero lo que veo es que Estados Unidos está muy concentrado en algunos países, países centroamericanos, en su respuesta a la influencia creciente de China, algunos sectores, telecomunicación, identidad. Tal vez veremos en el futuro, tal vez peleas, luchas sobre los temas de minerales así estratégicos como litio en el sur en el triángulo de oro blanco de Bolivia, Argentina y Chile. Veremos eso. Pero una respuesta bastante tibia hasta el momento. Muy interesante, gracias Alexis. Yo tenía como dos preguntas adicionales para ti, porque hablaste del tema de la presencia china muy fuerte en el sector del transporte en América Latina, y yo quisiera saber, según tu análisis, tu visión, tu lectura, cuál es la ventaja competitiva de los chinos, particularmente en el tema de infraestructuras y de transporte. ¿Por qué te pido eso? Porque aquí la presencia empresarial francesa es muy fuerte en el tema de transporte. Acá estamos contribuyendo en metro, teleférico, trenes, tenemos muchos proyectos, muchas empresas. Charles-Henri Ingenu mencionó la presencia de empresas francesas en el extranjero. Aquí tenemos Sofratesa, que es uno de los socios principales de la Cámara de Comercio y que actúa de manera magnífica aquí en República Dominicana, en la región. Desarrolló particularmente el Metro de Panamá, donde yo fui embajador. Así que, ¿cómo tú ves la competencia y la iniciativa de China en el sector del transporte? Y si nos podrías hablar también de la presencia china en México. ¿Cómo tú ves la progresión de China en México? Dos preguntas antes de pasar la palabra a Joana. Gracias. Está bien. Bueno, me voy a centrar más justamente en Centroamérica, México y el Caribe. Bueno, por el momento China no pisa muy fuerte en el sector del transporte, como tú lo subrayaste hace un momento. En México, por ejemplo, los chinos son muy activos en el tema del transporte ferroviario. Y lo hacen a veces a través de empresas europeas. Por ejemplo, compraron Mota-Engil, que es una empresa portuguesa, tienen 30% de participación en una empresa como Mota-Engil y están ganando licitaciones en trenes, proyectos de metro, proyectos de trenes interurbanos, y porque bueno, hay mucha influencia y mucha fuerza de los chinos. En Centroamérica mucho menos. Bueno, transporte, eso incluye también puertos. Los chinos operan algunos puertos en Panamá. Creo que hay 2 terminales portuarias que opera la empresa Hutchison. En Bahamas también. Después, algunos proyectos que son un poco como decir, elefantes blancos, que fue el caso de Nicaragua. Hubo este proyecto de corredor interoceánico que fue un desastre hace más de 10 años. Sin embargo, y fueron los chinos que estaban tratando de trabajar, de imponerse en este proyecto.
hoy por hoy están tratando de reanudar la relación, de llevar a cabo este proyecto. Hay empresas chinas que firman un memorándum MOU sobre este proyecto de corredor interoceánico en Nicaragua, pero que inversión de $50.000 millones. Veremos. Hay una diferencia también en Centroamérica en el tema de transporte o el Caribe, es que hay un banco que ustedes conocen que es el BCIE, Banco Centroamericano de Integración Económica. Hoy por hoy China no es accionista del banco. Taiwán, Corea, que es el primer accionista extrarregional del banco, se beneficia bastante Corea justamente con los fondos fiduciarios entre Corea y el banco, por ejemplo, y las reglas del régimen de mercado público, de compras públicas que permite un país que es cofinanciador, por ejemplo, de un proyecto, cofinanciador con BCIE de un proyecto, puede tener un acceso privilegiado al mercado, a la licitación. Pero hoy por hoy, pero eso podría cambiar, porque muchos países, los únicos países en Centroamérica, por ejemplo, que no han reanudado sus relaciones diplomáticas con China son Guatemala y Belice. Los demás ya reanudaron su relación diplomática, Honduras, Salvador, Nicaragua. Muchos de estos países, en los 33 países de América Latina, 21 son socios de Belt and Road Initiative, de las rutas de seda. Eso es importante también. Bueno, me preguntaba sobre las ventajas competitivas. Bueno, también lo vemos en el transporte y lo vemos en México, por ejemplo. Los chinos aceptan cualquier condición. Son condiciones, plazos insostenibles, son condiciones, penalidades de retraso muy altas. Y para ganar el contrato, una vez que está ganado, van a renegociar nuevas condiciones. Y hay una fórmula que funciona bien para los chinos en América Latina, en México, hablo más del caso de México, es lo que se llama propuesta no solicitada, que permite también imponer las especificaciones de los contratos. Y por eso ganaron la línea 4 del metro de Guadalajara, la renovación de la línea 1 del metro, algunos tramos del Tren Maya, que es un proyecto emblemático del presidente AMLO. Entonces, a veces a través de empresas europeas, como es el caso de Mota Enril, a veces a través también de financiamientos en moneda local, que lo han hecho y que funciona bien, y que tienen un costo elevado, un costo alto en términos de seguros, etcétera, pero los chinos aceptan eso. Bueno, así que es complicado a veces competir y a veces aceptan un financiamiento a pérdida que una empresa europea no va a aceptar. Y bueno, en México, para concluir, México hemos visto un incremento muy elevado, muy fuerte de las inversiones chinas a México desde 2018, bueno, con la acentuación del conflicto de la guerra comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. Y, por ejemplo, el año pasado aumentaron 50% las inversiones chinas en México, y eso tiene que ver también con el tema de nearshoring, la palabra de moda. Hay cadenas de valor, empresas chinas que se relocalizan en México también para beneficiarse del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, que impone reglas de contenido regional. Así las empresas chinas se deslocalizan y van a fabricar, hay autopartistas, empresas de dispositivos medicales, electrónica, que se van a México y que desde México van a exportar a Estados Unidos. El caso más reciente es Tesla. Tesla anunció una inversión de $5.000 millones en México, en el norte de México, el estado de Nuevo León. Bueno, tiene como 16 o 15, no sé, proveedores en China, en Shanghái, que podrían relocalizarse también en México para acompañar esta inversión de México, de Tesla en México. Muy interesante, gracias Alexis. Se merece un aplauso por esta presentación muy completa. Y por contestar precisamente a mis 4 preguntas. Ahora, después de la presentación más macroeconómica, de un punto de vista macroeconómico global, del profesor Quenan, del ángulo del approach de las empresas francesas y de la visión empresarial francesa hacia América Latina, del caso particular de China y de la pelea entre China y Estados Unidos en la región, quisiéramos compartir con ustedes, le propongamos compartir
un ejemplo muy particular, el de la República Dominicana, como lo mencionó el profesor Kenan, la resiliencia de la economía dominicana, sus performances, que es un ejemplo dentro de América Latina. Es un país donde hubo un crecimiento económico, una recuperación después del post-COVID y de la guerra, a pesar de la guerra en Ucrania, muy rápido, muy fuerte. Y eso es un ejemplo muy particular en América Latina. Y quisiéramos recibir el ángulo, la visión, la lectura de Joana, economista en el Banco Popular. Gracias, Joana, por estar presente con nosotros el día de hoy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Quisiera, a este panel de lujo, la verdad. Quisiera agradecer a Jorge Galiver y a Tomás y a todo el equipo organizador por el éxito de este evento. Como única mujer, pues me van a dar el permiso de pararme, me siento más cómoda, y he preparado una presentación. Me han dejado la parte más chévere y es contarle precisamente sobre nuestra economía y por qué efectivamente, a pesar de este entorno tan complejo y con tantos desafíos, todavía RD lo tiene todo. Y es que, como bien comentábamos, en los últimos años, y lamento los gráficos que se ven mucho, pero la verdad no quería dejar de mostrarlo, en los últimos 40 años, República Dominicana lidera el crecimiento junto con Panamá, en promedio. Si se fijan, en cada evento de crisis, República Dominicana no es que no le pega, sino que rápidamente logra salir de esta crisis, al punto de que hemos pasado en la década de los 80 de ser la economía número 13 de aporte a la región a convertirnos a la economía número 6 ahora mismo. ¿Y esto cómo ha sido posible? ¿Cuál ha sido el éxito? Uno de ellos es nuestra diversidad en nuestra economía. Somos una economía muy diversa. De repente, cuando cae un sector, es mitigado por otro, y algo que salió muy a la luz fue efectivamente en la situación de pandemia, en donde tuvimos una fuerte caída global. La economía dominicana no fue excluyente, tuvimos una caída de casi 7%. Sin embargo, al año siguiente, en el 2021, vemos prácticamente todos los sectores creciendo en positivo, y eso se mantiene todavía en términos generales. Y nos ha permitido posicionarnos como la quinta economía, la sexta en todo el mundo, en que más rápido se recuperó de esa pandemia. Detrás de esto hay un fuerte compromiso, diríamos, del gobierno de entender que necesita el apoyo del empresariado. Ha habido un empuje de ambos sectores para que esto sea posible. Y adicionalmente, se adoptaron medidas de apoyo social focalizadas que permitieron que los indicadores sociales no se deterioraran a los niveles quizás que ocurrió en la región. Específicamente, la pobreza general, la pobreza extrema, se hicieron medidas, si recuerdan, los programas focalizados a las empresas, a las familias, para atender y responder ese momento donde se necesitaba, y para nuestra economía sí fue importante. Al punto de que hoy en día los indicadores de pobreza están por debajo de los niveles prepandemia. No solamente debajo del promedio de la región, sino que ya nos recuperamos y estamos por debajo de los niveles prepandemia. Por igual, la tasa de desocupación en la región sabemos que aún sigue siendo un reto, un desafío. República Dominicana tiene la tasa de desocupación más baja de la región, y hoy en día tenemos casi 100 puntos por debajo de los niveles prepandemia en desocupación. Adicionalmente, hemos mantenido una buena, como comentaban mis compañeros, una buena generación de divisas por los distintos sectores, no solamente por el lado de la exportación, ha tenido sus desafíos, pero si se fijan, sigue siendo 13% del PIB, o sea, es importante. Las expectativas para este año siguen siendo bastante halagüeñas a pesar de los retos. Tenemos una inversión extranjera directa que continúa en crecimiento. En los últimos 10 años, nuestra inversión extranjera directa se ha dedicado a turismo, comercio, industria, inmobiliario, energía. Y aquí juegan muchos aspectos que son de valor para el inversionista. Primero, nuestra posición estratégica de preferencia. Somos una economía que tiene estabilidad económica, política, y contamos con socios estratégicos como Francia en este proceso. Las relaciones cada vez más fortaleciéndose, y tenemos muy buenas expectativas en cuanto a inversión.
Las remesas ni hablar. Si bien es cierto que el grueso de las remesas proviene de Estados Unidos, una vez ya se han disipado todos esos programas de expansión, todavía República Dominicana sigue recibiendo importantes niveles de remesas. Si se fijan, estamos hablando de más de 10.000 millones cuando esperábamos que eso bajara una vez pasara este proceso, ¿verdad? Y continúa, y en todas las crisis hemos visto una alta resiliencia en cuanto a la recepción de esas remesas. Ingresos por turismo, diríamos, es ahora mismo la estrella. Somos los segundos en el país en recibir en términos nominales en la región ingresos por turismo, pero si normalizamos esta data, ¿verdad? Porque compararnos con México, si la normalizamos y lo hacemos, por ejemplo, en términos per cápita o en términos de PIB, por mucho somos los líderes en recepción de ingresos por turismo. Y por eso aquí quisiera detenerme unos minutitos. Y es que en cada crisis que tiene que ver con el turismo, República Dominicana le pega muchísimo, al igual que el mundo, pero rápidamente logramos recuperarnos. Pasó con el 9/11, pasó con la crisis financiera del 2008, la pandemia no fue la excepción. Nosotros en 24 meses logramos tener los niveles de ingresos, o sea, de llegada de turistas que previo a la pandemia. Si se fijan en este mapa de calor, República Dominicana ya septiembre del 2021 estaba recibiendo más turistas que los niveles previos a la pandemia. Todavía el mundo no se ha recuperado en el turismo y nosotros ya tomamos decisiones osadas en su momento que tuvieron el éxito, tanto así de que hace 2 semanas fuimos reconocidos por Forward Keys como la principal economía de todo el mundo en recuperar su turismo. Y Punta Cana como la líder en crecimiento de recepción de turistas. Esto nos ha ayudado a tener un posicionamiento fuerte en cuanto a reservas internacionales para poder atender cualquier amenaza, cualquier desafío que estamos viviendo. Tanto así que hoy en día explica más del 13% del PIB, más de 7 meses de importación. Para ponerlos en perspectiva, para los que no manejan la data económica, se recomienda para economías como la nuestra 3 meses de importación. Nosotros tenemos 7 aproximadamente. Y eso nos ha permitido, además de la confianza, pues poder responder ante momentos no inesperados en la moneda local, por lo cual nuestros niveles de depreciación están muy por debajo de los niveles de depreciación del promedio de la región. La inflación, no fuimos exentos de lo que estaba pasando, como comentaron nuestros compañeros, a raíz de Rusia-Ucrania, esa fuerte presiones inflacionarias, sobre todo de índole externo. Dominicana respondió de una manera oportuna, fue de las últimas en iniciar sus medidas de restricción. Sin embargo, acompañadas y diríamos con la confianza que hay en las autoridades, pues permitió que rápidamente la inflación volviera a sus niveles meta, al punto de que somos de las primeras economías en la región que ya se encuentra dentro de su objetivo meta. ¿Qué ha permitido esto? Pues que ahora las autoridades comiencen a moderar esa política hacia una política más de expansión y poder incentivar el crecimiento, que sabemos que es un reto para el resto de la región y el mundo. Es decir, aquí fuimos de los últimos en iniciar la política de restricción en los momentos de amenaza, los que menos aumentamos la tasa de política monetaria y los que primero la estamos moderando hasta que en lo que va de año hemos bajado 125 puntos. Esto definitivamente que ha favorecido en la percepción de riesgo. Este es el indicador de percepción de riesgo. Tradicionalmente estábamos en peor percepción que la región, sin embargo en los últimos años, por el fortalecimiento y la resiliencia de la economía dominicana, hoy en día nosotros estamos en unos niveles de percepción con la brecha más alta de los últimos años con relación a la región, cuando tradicionalmente nos percibían con más riesgo que la región. No es por casualidad, fuimos la primera economía que post pandemia en la región fue mejorada su calificación de riesgo. Luego nos siguieron otros, pero fuimos la primera economía en alcanzarlo. Y todo esto converge, y es donde quiero cerrar el comentario, en donde en la reciente publicación del fondo, en donde nos colocaba a República Dominicana como la economía que de continuar con este nivel de resiliencia, de crecimiento, durante los próximos 40 años será la que más se acercaría a los estándares de vida de Estados Unidos. De nuestra parte es todo. Gracias.
Muchas gracias, Joana. Una presentación muy completa, muy detallada y que dice mucho sobre los logros y la resiliencia y las perspectivas de la economía dominicana. Y por eso atrae tantas empresas francesas y tanto interés de parte político. Ahora quisiera darle un poco de ánimo a este intercambio, a este panel, y no solamente darle una presentación no tanto académica, sino más bien pedir a la sala si ustedes tienen preguntas sobre o cosas que quieren profundizar en el tema de América Latina hacia el contexto económico global o la dimensión del acercamiento empresarial francés hacia República Dominicana o el papel y el rol de China o si no las especificidades de la República Dominicana y en su economía. Así que, por favor, tenemos como varios micrófonos que van a circular acá. Sí, por favor, señor, dale. Buenos días. Mi nombre es Fernando Silva, soy de la Cámara de Comercio Doménico-Portuguesa. Estos días, ayer y hoy, está siendo hecha una visita del presidente de China a Estados Unidos. Me gustaría escuchar el profesor qué opina de esta visita y qué podrá traer de bueno o de malo este acercamiento de China hacia Estados Unidos. Gracias. Muy interesante, gracias. Yo propongo que, Alexis, tú tal vez podrías dar una respuesta. O en Carlos también, los dos, ambos. Bueno, yo creo que en el contexto de exacerbación de las tensiones globales y en particular de esta rivalidad ya estructural China-Estados Unidos, va a haber momentos de, digamos, calma o de relativa calma o búsqueda de apaciguamiento de tensiones. Y eso es lo que me parece ser el signo. Ha habido declaraciones en ese sentido de Biden recientemente, buscando, bueno, de qué modo hay un modus vivendi menos conflictivo con China. Y por otro lado, refleja también algo inherente a la estrategia china en esta rivalidad global, que es una estrategia de largo plazo. Es decir, ustedes se fijan bien en las resoluciones de los congresos de los partidos, en las iniciativas como la nueva ruta de la seda y demás, no hay ningún cortoplacismo. Se trata de ver hacia el horizonte 2050 y aún más cuál será el resultado esperado. Y es sin duda, digamos, llamativo, algunos dirán inquietante, otros no, que es una perspectiva de construir una hegemonía y de ser el primero, aunque se diga de modo inteligente a veces, muy inteligente. Entonces yo creo que forma parte de esos momentos en los que se va a buscar algún tipo de modus vivendi, porque en esa perspectiva de largo plazo pienso que China tiene interés en una resolución del conflicto ruso-ucraniano, por llamarlo de alguna manera, y también ha ofrecido sus buenos oficios para incluso jugar algún rol en el Medio Oriente, de modo tal que yo creo que ese es el signo principal. Obviamente nadie está en el secreto de los dioses para saber qué van a discutir, pero me parece que ese es el contexto global. Quizás Alexis pudiera agregar algo. Sí, gracias, Carlos. Sí, solamente voy a hacer un comentario adicional centrado en México, precisamente, porque esta visita del presidente de China se hace en el marco de la reunión del foro de APEC. Creo que se hace en Los Ángeles o San Francisco, no me acuerdo. Y el presidente López Obrador va a tener justamente una reunión con Xi Jinping. Y, bueno, es importante porque el presidente AMLO nunca viaja en México, pero nunca sale del país. Tiene finalmente pocos contactos afuera con presidentes, jefes de Estado. Y esta vez sí va a tener esta audiencia, esta reunión con Xi Jinping. Y como yo lo comenté anteriormente, hay un protagonismo creciente de China en México vinculado al tema del nearshoring, especialmente el tema del nearshoring. Muy interesante, gracias, señores. ¿Más preguntas? Sí, al fondo. Señora, por favor. Gracias.
Buenas, Esther Rodríguez. Básicamente mi pregunta va en dos sentidos. El primero es con las perspectivas a nivel mundial que vimos donde hay una economía mundial que tiende a contraerse, crece la población con bajo nivel de ingresos y una serie de factores como discutimos. Quisiera saber su opinión en las perspectivas que tiene la República Dominicana a nivel económico, crecimiento, desarrollo para el año que viene. Y mi segunda pregunta gira en torno a la inversión de las empresas francesas, ya que se está expandiendo, muchas se están desarrollando y dándose a conocer e invirtiendo localmente. ¿Cuál sería la perspectiva hacia 2024 en ese sentido? Gracias. Gracias señora por sus preguntas. Joana, ¿podrías contestar la primera pregunta, por favor? Así es, gracias. Con relación a la economía, para el 2024, nosotros lo vemos, el Grupo Popular, con muy buenas perspectivas, un crecimiento entre 2-3% para el 2023. Para el 2024, superior al 4%. En especial por, como comentaba, esta estrategia en donde las autoridades se han dado cuenta de que necesitan al sector privado para este impulso de las alianzas estratégicas, no solamente a nivel local, sino con socios como Francia y otros, o sea, tocando puertas, y una inversión interna también orientada a expandir este crecimiento. Es por eso que tenemos buenas perspectivas a pesar de los desafíos que sabemos que tenemos que enfrentar, pero así lo vemos, un crecimiento entre 4 y 5% para el 2024. Muchas gracias a Joana por su respuesta. Yo voy a salir un poquito de mi papel, de mi rol de moderador. Yo puedo hablar también por parte de la Embajada de Francia y de la red francesa acá. Tenemos perspectivas, obviamente, de presencia francesa adicional. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La Agencia Francesa al Desarrollo es el primer prestador a nivel bilateral aquí y financia más de 1.000 millones de proyectos en muchos sectores, en particular en el sector de transporte público, en el sector de energías renovables, Medio Oriente. Así que, obviamente, no nos hemos perdido la conferencia de prensa y la presentación del presidente Abinader sobre las perspectivas de desarrollo del transporte público aquí en República Dominicana y, obviamente, las empresas francesas que llevan muchos años contribuyendo y cooperando con las autoridades dominicanas van a presentar pues, sus ofertas, obviamente. Pero si, Charles-Henri, tú quieres decir algo en particular, o Alexis, si quieren hacer una... ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, voilà, hay más detalles, pero acá ustedes tienen la presencia de la Cámara de Comercio Franco-Dominicana, obviamente, y el jefe de servicio económico de la Embajada de Francia, mi amigo, mi colega Fabrice, que puede contestar a sus palabras eventualmente si él quiere tomar la palabra. Fabrice, ¿dónde estás? No está saliendo. Pero podemos hablar de ese tema. Otra pregunta, por favor, porque ya todavía tenemos tiempo para seguir intercambiando con la sala. No sean tímides. O le faltan un poco de café. Buenos días a todos. Nicolás Brem de los Consejos del Comercio Exterior aquí en la República Dominicana. Una pregunta para Charles-Henri. ¿Cómo se manifiesta el interés político justamente de Francia? Sabemos que hay problemas en África, etcétera. ¿Cómo se manifiesta y cambios también de presidentes en diferentes países de América Latina? ¿Cómo se manifiesta el interés francés al nivel económico y político sobre América Latina? Tiene una política global de reforzar plantilla diplomática aquí,
América Latina, reforzar también los poderes para promover América Latina en Francia, Cámara de Comercio, un movimiento global de una manera especial. BPI, Business France, tienen mayores personas para trabajar aquí en los intereses América Latinos. ¿Otra pregunta de la sala? A ver. Sí, señor. El micrófono le está llegando. La última pregunta antes del cierre de esta sesión. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es José González. Estamos en un contexto latinoamericano. La región Latinoamérica tiene una situación bastante peculiar y es la situación de nuestro vecino país, Haití. Quizás no está dentro del marco de este tema, pero me gustaría saber cómo lo ve la comunidad francesa, la situación, la solución de la salida de la crisis haitiana, porque nosotros como dominicanos, obviamente, estamos en primera línea, somos el país que tenemos que enfrentar, vamos a decir, de forma directa las diferentes situaciones que se presentan con Haití. Sin embargo, me gustaría escuchar el enfoque que le da la embajada francesa o el gobierno francés a esa situación. A ver, Carlos, dale. Bueno, es un tema indudablemente delicado. Y aquí quizás me pongo el sombrero del Instituto de las Américas, puesto que el Instituto de las Américas tiene una docena de organizaciones regionales en América Latina y el Caribe, y tiene una aquí, la República Dominicana para el Caribe, que se ha abocado en el curso de los últimos tiempos, el último año, a organizar algunos seminarios, por ejemplo, sobre la visión de la problemática de Haití, sus repercusiones en República Dominicana y regionales, 2 seminarios en línea, y en particular también organizamos, en el marco de la Semana de América Latina en Francia, que es América Latina y el Caribe, que tiene lugar siempre una semana larga, que dura como 3 semanas, y en particular, en conferencias, eventos de todo tipo, organizamos allí una conferencia sobre las relaciones dominico-haitianas, donde invitamos a las comisiones mixtas de cooperación Haití, República Dominicana y dominico-haitiana, ¿cierto? La dominico-haitiana, que es encabezada, dirigida por el embajador Julio Ortega, seguramente muchos de ustedes aquí conocen. Hicimos una conferencia, mesa redonda, con especialistas del Caribe, que tocó moderar, 9 de junio. Y luego, en el marco del Congreso del Instituto de las Américas, hicimos también la semana siguiente en Lyon una mesa redonda sobre el Caribe, donde la dimensión crisis haitiana era una de ellas. Era la presencia de China en el Caribe, y otra era la problemática también de cambio climático en el Caribe. Pues bien, dicho esto, ¿qué se puede plantear? Indudablemente hay allí, en la relación República Dominicana-Haití y la crisis haitiana, un factor fundamental de crisis, pero también quizás de oportunidad. Sabemos que la comunidad internacional se está interesando nuevamente, bajo la impulsión decisiva, por cierto, de Estados Unidos, en la perspectiva de una misión organizada por Kenia, dirigida por Kenia, para restablecer de alguna manera un clima de paz social. La problemática de los gangs es crucial en ese sentido, para que se vaya en la perspectiva de una evolución político-electoral, futuro no muy lejano, pero a definir. Sabemos, porque nuestro Instituto de las Américas interactúa con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una de nuestras instituciones de tutela, junto con el Consejo Nacional de la Investigación Científica, el CNRS, el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, los ministerios
Educación y Ciencia Superior de Francia, que en esa interacción con el Ministerio, Francia ve con simpatía esta perspectiva, que es una cuestión que todavía está en proceso de definición, que habrá dinámicas de cooperación específicas de Francia en relación a esto. Y me parece que estamos aquí en presencia de un hecho que debe ser considerado con la mayor atención desde el punto de vista del desarrollo y las perspectivas económicas de República Dominicana, que son extremadamente buenas comparativamente al resto de la región y en el contexto internacional de incertidumbre e inestabilidad que hemos mencionado, pero que tiene un punto que debe ser, hablamos aquí con total sinceridad, analizado en profundidad, que es, más de una vez en estos encuentros académicos, se plantea que una debilidad de República Dominicana es el conflicto en Haití, porque se comparte la misma isla y porque probablemente, justamente, una perspectiva de solución positiva, digamos por arriba, sería la de poder generar una dinámica de estabilización y de paz en Haití que, por ejemplo, lo integren en el nearshoring, en la perspectiva de relocalizaciones de empresas, que parecen por hoy día un poco clara, pero que no debemos olvidar que Haití fue pionero en esas cuestiones, la época aquella en que se hacían, no sé si sigue habiendo algo de eso, las pelotas de béisbol en Haití, antes de la Caribbean Basin Initiative de los años 80, que fue un elemento importante de esa reinserción internacional de República Dominicana con las zonas francas de exportación, complementada, como muy bien dijo Joana, con la dinámica del turismo, con la dinámica de las remesas, con una diversificación productiva que hace que el turismo beneficie de inputs importantes de la industria de la agricultura local, generaron esta diversificación productiva en un país de pequeño tamaño, como es República Dominicana, y que sin embargo tiene una dinámica de prosperidad. Pues bien, me parece, pero esta es la opinión académica que uno puede plantear, que eso se ve en estos términos desde Francia, desde la academia, interés por esta evolución de la iniciativa, digamos, encarnada o dirigida por Kenia, y que es algo que está en el interés de República Dominicana que se produzca ese tipo de evolución positiva en Haití, dado justamente la situación específica de dinámica económica y social que hemos visto en el caso de República Dominicana. Esta es la reacción que yo podría plantearle, que no recubre evidentemente el conjunto de lo que pueda verse desde el punto de vista de Francia. No es una visión oficial, sino una visión académica, pero que hemos estado siguiendo con atención desde el Instituto de las Américas. Muchas gracias, Carlos. Para concluir y para acabar con este panel, y más allá del caso del análisis de la perspectiva de la posición oficial de Francia, que no nos corresponde levantar en este foro, y más allá del problema de la situación entre Haití y República Dominicana, yo quisiera abordar un punto muy interesante que todas las instituciones internacionales levantan hacia América Latina. Es la falta de intercambio a nivel regional, particularmente a nivel de infraestructuras de intercambio regional, porque eso tiene un impacto considerable para el comercio. El comercio contribuye al crecimiento económico. Para darle un ejemplo, pues obviamente se dice, según varios análisis, que la calidad de las carreteras intrarregionales y del transporte, de los vínculos de transporte en América Latina son unos de los más bajos, de las tasas más bajas a nivel mundial, y están casi inferior a varios datos de la región africana de Subsahel. Así que más allá de los temas particulares, más allá de una situación especial entre los países, me parece que el punto del desarrollo de los intercambios comerciales entre las subregiones latinoamericanas es una perspectiva de crecimiento significativo en un contexto económico internacional bien deteriorado. Entonces, beneficiar y salir para adelante con la vía del comercio regional, de las perspectivas de comercio bilateral, es una de las pistas de desarrollo de perspectivas económicas. ¿Tú puedes confirmarlo, tal vez? Absolutamente. Y pienso que una perspectiva de mediano a largo plazo, esto debe ser complementado con un aspecto en el cual, a nivel de la cooperación entre los países, y en este caso en particular de Francia, Europa y la República Dominicana, le debemos dar una particular significación a la problemática de la educación y la formación del capital humano, que me parece que es todavía un punto en el cual hay mucho por hacer en el caso de República Dominicana para, sacando las lecciones de la crisis generada por la pandemia, mejorar aún más esa evolución positiva que se está constatando en los últimos años del mercado de trabajo, mejorándola
dando nuevas oportunidades de empleo a los jóvenes con carreras cortas, tecnicaturas, etcétera, como se llama según los países de que se trate, formando técnicos superiores, técnicos especializados. Hay mucho por hacer en ese terreno, lo que en Francia se llama la educación y la formación técnico-profesional, y desde ese punto de vista, quizás aprovechar lo que mencionaba Charles Henry, que es el primer factor de los positivos que mencionó, que es decir, ese nuevo contexto geopolítico que hace que, por ejemplo, en este caso tomo mi sombrero de France Educación Internacional, que es la agencia de cooperación educativa del Ministerio de Educación, la cual integré a pedido del ex ministro Jean-Michel Blanquer y que sigo participando como consejero de la dirección. Hay una toma de conciencia muy importante que debería hacerse más con América Latina, incluso en este contexto geopolítico, digamos, negativo, que implica que hay fuertes tensiones en muchos países de África con los cuales la cooperación francesa trabajaba habitualmente. Ni hablemos de la problemática del Medio Oriente, de las dificultades que hay para trabajar con Líbano, con otros países, o la situación que se ha planteado con la guerra en Ucrania. Entonces creo que hay ahí un buen alineamiento de estrellas, quizás lamentablemente, porque es producto de otras crisis en otras partes del mundo, para que haya todavía más dinámica de cooperación sobre el plano educativo, en el desarrollo y formación del capital humano, y desde ese punto de vista articulando las acciones que pueden desarrollarse en ese aspecto con la presencia creciente de la Agencia Francesa para el Desarrollo, que también es un ingrediente muy importante de las relaciones entre Francia y República Dominicana. Muchas gracias, Carlos. Esperamos que los intercambios sean interesados. Gracias a los panelistas por sus valiosas contribuciones. Espero que los intercambios con la sala les hayan interesado. Y pues hemos acabado con este panel. Gracias a ustedes. Después de un enriquecedor cambio de ideas, quisiéramos nuevamente darle las gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Le invitamos a ponerse de pie para tomar la foto final del panel. Muchas gracias nuevamente. Pueden pasar a sus asientos. Y ha llegado el momento de recargar energías. Es por esto que a nuestros patrocinadores e invitados le invitamos a pasar por nuestro buffet. Recordándole que esto no acaba aquí. Tenemos un nuevo taller sobre ciberseguridad que inicia a las 2 de la tarde junto a las empresas Total Energies, Altis Dominicana, Aerodom, Sofratesa y el Ministerio de la Presidencia. Buen provecho.